Hola, buenos días. Hola, ¿me están escuchando bien? ¿Me confirma? Sí, doctor, sí se escucha. Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Sí, buenos días. Vamos a dar inicio, digamos, a esta jornada de clases. Vamos a ir viendo algunos aspectos importantes en lo que tiene que ver con la crianza y explotación del equino. Ok, entonces, disculpen por la interrupción. Vamos a ver hoy día un aspecto importante en la que quedamos sobre la importancia del equino en la vida del hombre. Entonces, podemos decir que el equino ha jugado un papel muy importante en la vida del hombre desde los tiempos prehistóricos, hace más o menos unos 20 a 30 mil años, según los datos que nos reportan. Entonces, los equinos o los caballos eran cruzados para aprovechar su carne, ¿no? O sea, en muchos países todavía siguen consumiendo la carne de estos animales, siendo de mucha importancia y de alto valor proteínico. Luego, hacia el año 2500 a.C., tribus nómadas del Asia Central comenzaron a domesticarlo y a criarlo en rebaños para aprovechar la leche y la carne como alimento. Entonces, también podemos decir que la importancia de este animal en la mitología solo se explica como como un crucial papel importante eh, que jugó durante los albores de la civilización humana, ¿no? Hablándose dentro del campo de la agricultura, en el campo muchas veces de los conflictos bélicos, en las guerras, luego pasando después el caballo se lo utilizó como medio de transporte y han acompañado, yo diría, al hombre durante muchos años, o podemos decir hace miles de años, en nuestro largo viaje, digamos, en la conquista de muchos países, por qué no decirlo, en nuestro país Ecuador, ¿no? El caballo era un medio de transporte todo el ser humano para poderse movilizar de un lugar a otro. A lo largo del tiempo, el caballo se hizo uno de los principales medios de transporte del ser humano, lo que permitió que los pueblos nómadas pudieron desplazarse para encontrar nuevos asentamientos. Así como ustedes han de ver, visto algunos informes, han leído en donde anteriormente no existían medios de transporte automotores ni de otra índole. Entonces el único medio de transporte que utilizaban para poder desplazarse era el lomo de caballo, ¿no? Grande distancia, y así justamente el hombre se fue trasladando de un lugar a otro para formar nuevos grupos de familia, nuevos pueblos y así ayudarse en la gran conquista, en este caso, eh, tanto de los países de Asia, Oceanía, los países europeos, en nuestros países, en América y Sudamérica. Además de este animal se aprovecha también la piel, que se lo utilizaban para confeccionar abrigos en la época.
para cubrir su cuerpo ante la inclemencia del frío y otros factores ambientales. También se está utilizando, se sigue utilizando inclusive en la actualidad la fibra o el pelo, ¿no? Para muchos usos. Ustedes ven, sin embargo, que hay muchas pinceles hechos y son bien cotizados, digamos, eh, confeccionados, construidos con este tipo de fibra. ¿Y por qué no decirlo también el estiércol, no? El estiércol de los bovinos, inclusive seco, se lo ha utilizado y se sigue utilizando en muchos países, como en el caso de India, como combustible. Y por otro lado también como abono. Recuerde que el abono o las inyecciones del equino eh, se lo está utilizando inclusive en la actualidad para realizar la crianza de la lombricultura o la Eisenia foetida, ¿no? Para obtener el famoso el humo de lombriz y por sus altas propiedades, digamos, de minerales, ácido úmico y fúlvico, también se lo utiliza en el campo de la agricultura como un abono muy importante. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el caballo a lo largo de la historia ha considerado como un depredador, por lo que su instinto de huir de cualquiera de nosotros, por eso es que hay que domar a los animales, ¿no? El caballo en sí, digamos, siempre consideró al hombre como un depredador, siempre ha tenido respeto al ser humano. Ahí la importancia es transmitir al caballo la confianza que necesita para vencer ese miedo infundado hace miles de años. Por eso que es importante cuando realizamos la crianza de caballos de raza fina, tenemos que ir tomando el animal desde muy pequeño para que así se vaya familiarizando y no tenga mayores inconvenientes cuando realizamos la doma o la domesticación de estos animales. Yo voy a entrar un poquito a lo que significa la doma en Chile, ¿no? Porque en sí el caballo, si no es domado, es un animal que no puede ser utilizado para cualquier actividad o tarea que brinda el hombre, ya sea dentro de la habitación, ya sea dentro del trabajo. Por eso el temperamento nervioso y profesional como individuos que hemos sido de ellos. Y quiero decirles solamente como manera rápida y introducción cómo domar un caballo. Creo que ustedes han de tener conocimiento, muchos de ustedes han de haber vivido esta experiencia. Domar un caballo en realidad es muy fácil. Solo tiene que montarlo y seguir montándolo una y otras veces hasta que el animal lo acepte. Recuerden que hay animales que inclusive para domarlo presentan muchas veces muchas dificultades y tienen que hacer mucho trabajo, mucha terapia, inclusive tratarlo de hacer muchísimas montas hasta que acepte al ser humano sobre su vida. Entonces muchas veces tenemos que irlo analizando, acercándonos y de esa manera poderlo irlo acariciando, ganándole el respeto a él. Muchas veces, digamos, inclusive tenemos que tomar un animal como equino y lo poniendo ya en la silla, poniéndole sobre ello su lomo algún peso. Muchos ponen un saco lleno de tierra, etcétera, y luego lo soltamos y le vamos dando rienda para que el animal vaya domándose hasta ganar la confianza y acepte el ser humano sobre su dorso. Muchos caballos inclusive tienen muchos problemas para la domesticación o la doma y se requiere mucha paciencia, mucho tino, hasta que el animal va poco a poco aceptando al ser humano. Porque de esa manera, sin embargo, hay expertos en domar a estos animales. Pero bueno, hay muchos que inclusive lo aprovechan al animal en esa instancia para realizar el trabajo de carga, trabajo muy pesado, inclusive lo lanzan al agua, a los ríos, a lugares donde el animal vaya poco a poco domando. Y de esa manera es difícil. De los animales, cuando tú montas un animal que no lo has familiarizado, va a reaccionar de una manera tal que muchas veces
en ciertos casos difíciles de poderlo domesticar hasta que va cediendo poco a poco. También podemos decir que la doma del caballo o la doma de los equinos es el proceso mediante el cual un caballo o cualquier otro animal de la línea de los equinos, cuando hablamos de la línea de los equinos, estamos hablando de otros animales, como el caso del asno, en el caso de la cebra, ¿cierto? También esos animales tienen que domarse. Pasa de ser de un animal salvaje a convertirse en un ejemplar, en un animal que puede ser montado con tranquilidad por el ser humano. Caso contrario, digamos, no nos va a permitir al uso de poder andar con tranquilidad. Después de este proceso, una vez que el potro o el animal se sienta cómodo con el jinete, comenzaría el adiestramiento para disciplinas concretas, como puede ser una doma clásica, como puede ser una monta cantera, como puede ser la equitación o cualquier otro previo justamente a esa domesticación. Entonces, muchas veces vemos ahí una doma clásica, ¿no? En muchos países se practica y lo siguen utilizando, digamos, como un hobby, como una práctica para el relajamiento muscular, para problemas psicomotores, psicomotrices, ciertas neuropatías, es cierto, etcétera, que lo vamos a ver más adelante en lo que vamos a ver en pocos momentos, va a ver lo que existe la hipoterapia y la equimoterapia, un capítulo que voy a hacer mucho hincapié, digamos, nosotros como veterinarios, decide recomendar la hipoterapia, quimioterapia para un sinnúmero de problemas que padecen, más todo en la niñez, ¿no? En personas adultas, en personas con autismo, etc. Entonces, esto es importante conocer, digamos, la doma, cómo domar un animal. Entonces, qué nos fomenta el equino, no? En este caso, al ser humano, fomenta el amor, el respeto por la madre naturaleza. Decimos el amor y el respeto a la madre naturaleza porque este animal nos ha brindado y nos sigue brindando en el campo muchísimos beneficios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener a aquellos animales en un estado donde el animal un confort para esta manera. Pero debemos tomar en cuenta que para estar con los equinos, ¿qué tenemos que hacer? Justamente tenemos que vivir o estar viviendo en el campo, al aire libre, dándole el bienestar y el confort necesario. Porque muchas veces sí se puede tener cerca de una ciudad, pero muchas veces requiere un confort, pero el animal va a estar muchas veces estresado, eh, muchas veces, digamos, debe estar un poco equidistante de la ciudad, pero sí existe el centro de crianza de animales que están muchas de las ciudades, pero no es conveniente para. No sabemos nosotros cuando un animal está libremente a pastoreo, está bajo las condiciones, digamos, más que todo sobre un alimento natural, que son sales, sombra, y entre ellos mismos se van a interaccionar. Siempre y cuando no carezcan del agua, de todo, y el control, digamos, de esto, de lo que sería responsabilidad de nosotros como veterinarios. Porque un animal se enferma no es por culpa de él, sino por culpa de su hermano cuando no le da las condiciones necesarias. Entonces es importante, como vemos aquí, que abastecido siempre de recursos hídricos para que ellos puedan estar tomando en cada momento cuando lo requieren. ¿Qué más podemos decir? Que el equino requiere mucho cuidado, como hemos mencionado, requiere cariño y afecto, hay que desarrollar respeto hacia los animales. Usted le había mencionado que no al maltrato animal, yo creo que ya es basta, es decir, no solamente con el equino, sino con otros animales, donde el hombre debe brindarle un bienestar animal, ese confort para que de esa manera nos siga contribuyendo con cualquier actividad en el campo de la veterinaria, como una especie sociológica importante en la vida del hombre. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Justamente si nosotros no tratamos a un animal con un buen bienestar, realizando el baño que posee diario, o por semana, o 3 veces por semana, con abundante agua, con jabón,
muchas veces ahora están utilizando el caballo de raza pura, se está utilizando muchísimo el champú y cualquier desinfectante externo, digamos, para que de esta manera mantenga un pelaje brilloso. Y si no lo tenemos, si no existe jabón, lo hacemos solamente con el agua, es suficiente un buen lavado y un cepillado. Como vemos acá, digamos, lavado, digamos, con detergente en todas las regiones del animal. Otra parte importante que debemos realizar en los equinos es el chequeo periódico de sus cascos, la parte inferior, en donde muchas veces existen objetos cortopulsantes, irlas de piedra, etcétera, que puede causar un dolor, una molestia, y de esa manera también nosotros podemos mantener en buen estado tanto los miembros anteriores como los miembros. Esto es responsabilidad de cada eh, tenedor o dueño de uno o varios equipos. Otra de las cosas que debemos mantener dentro del bienestar animal es la limpieza o el cepillado de los dientes. Esto es importante, digamos, tanto con cepillos, inclusive con parte, digamos, tarjetas, digamos, o equipos para animar ciertas herencias que tienen mando incisivo, primero mediano, segundo mediano, en el extremo, y hasta cierto punto habría que hacer la nivelación de sus dientes, cuando existen, en caso del diente de lobo, o otra anomalía dentaria que se puede formar en el diente, etc. Por lo tanto, tenemos que realizar ese trabajo, digamos, debe realizarlo cada uno del tenedor de trabajo. La limpieza también de orejas, de ojos, de los billares y de otras regiones del cuerpo para poder de esa manera mantenerlo libre de parásitos, libre de sustancias. Se ve que hay otitis que penetran con la penetración del lodo, el cepillado constante de los animales cuando están cerca del hongo o cerca de la superficie, cepillado bien riguroso, el cuello hasta la parte superior, el corte de la crin también, la crin es importante para mantener la estética del animal, ¿cierto? Muchas veces con buenas riendas, buena montura y todos los implementos del trabajo. Aquí vemos sin embargo un animal con una estética en la crin con un sinnúmero de formas de poder mantenerla siendo peinado especial. Personas muy expertas en ese campo. Además podemos decir que el equino potencia la intuición y la comunicación corporal. El binomio entre el jinete y el equino es el mejor ejemplo de compenetración y trabajo en equipo. Cuando un jinete monta a un equino, siempre debe haber esa coordinación. En el caso de personas expertos en enseñar paso fino, rota o equitación, cualquier campo, inclusive el experto tiene que juega un papel muy importante en ese campo. ¿No? Inclusive a personas expertas, digamos, en hacer muchos o sea, mucho trabajo en la parte muchas veces con el dominar al caballo en el baile, en la danza, etc. Es un trabajo que lo hace mucho en la sierra, en el país y en otros países. Haciendo muchas veces el rodeo montuyo respecta, digamos, a la monta de destinos más, que también es un arte. Ahí también, además podemos decir que montar a lomo a un equino aporta coordinación psicomotriz,
esa coordinación psicomotriz importante en el campo de la hipoterapia o la quimioterapia. Debe haber equilibrio, armonía y estética en nuestras vidas y a la de nuestros hijos. Es algo importante conocer esa coordinación psicomotriz, el equilibrio, la armonía y la estética en nuestras vidas. Cuando nosotros montamos un caballo, justamente nos vamos a sentir relajados, vamos a coordinar nuestro sistema neurológico, circulatorio, psicomotriz, inclusive terapias, montar a caballo para poder disfrutar de una mañana o tarde alegre, contenta. Y de esa manera, digamos, muchas veces aporta mucho beneficio al ser humano. Y como beneficio económico nos brinda el caballo, podemos decir que como medio de transporte y carga en el campo. Todos sabemos que el caballo, como un beneficio económico, nos ha ayudado a transportar en el campo y sigue transportando muchas veces insumos agrícolas desde las zonas, de las fincas, lugares en donde el vehículo, medio de transporte no pueden llegar. Entonces, es un beneficio muy reconocido, digamos. Otro beneficio económico son los medios de transporte para policías por las tareas castrenses que en muchos países se realizan, como el caso de Argentina, Chile y otros países, inclusive creo que en Ecuador también ya tenemos policías montan el caballo, las tareas castrenses que se realizan, digamos, en ciertas festividades, etc. Otro de los beneficios es la reproducción. Recuerde que estos animales, cuando son de sangre pura, y se reproducen haciendo ciertos cruzamientos y relaciones, están aptos para la venta y son cotizados con altos ingresos económicos. Y estos ejemplares son bastante cotizados. ¿Por qué no decir, sin embargo, el uso del abono que le había mencionado para uso de la fertilización? Aquí vemos inclusive cómo el caballo ha ayudado al hombre a hacerse acarreo de insumos, ¿no? Inclusive dentro de las ciudades para poder también determinarse personas de bajo recursos económicos. Tenemos aquí también dentro de las policías, inclusive en militares, ¿no? Acá cuando ya tiene un Bortina aquí en Manaví, inclusive se utiliza mucho el caballo. Tenemos acá también tareas castrenses, perfiles, etcétera. Y en la reproducción, como les decía, ¿no? Animales cruzados genéticamente, en donde el porquillo está en crecimiento para luego ser cotizado y vendido a alto valor económico. Tenemos también otros ejemplares listos para la venta, la de raza pura o puerto de millo, que son requeridos por personas con alto índice, no pueden cancelar un animal de estos con valores de 20, de 15 a 20 mil dólares, 30 mil dólares, inclusive he tenido amigos que han comprado animales, digamos, en el sector camarero, cuando trabajé como administrador, ellos pagaban un animal de esa raza, yo decía, digamos, es locura pagar, pero bueno, son animales de pedigrí. Tenemos aquí otra raza animal, otra raza pura. Y el abono, como le decía, que es utilizado, ¿no? Sus beneficios, digamos, en el campo de la agricultura. Esto, como decía, en la crianza de lombrices es muy utilizado y por sus valores nutricionales.
Vemos ahí, sin embargo, haciéndose el compost, también se le puede hacer como el compostaje, mezclado con otros residuos agrícolas o en caso de la lombricultura. Vemos, sin embargo, una porción de esos que sale del equino con la lombriz Eisenia fuetria, una de las especies de la raza californiana, una lombriz que devora todo lo que se le ponga al frente, menos plástico y hierro. Y este abono se lo está utilizando para cultivos de hortalizas, ya sea en invernaderos, lugares establecidos como una agricultura orgánica. Recuerden que ahora en la actualidad se está utilizando mucho los productos limpios en la agricultura. Y eso es cotizado, digamos, porque no se utiliza ningún agroquímico. También hay otros cultivos, de extensiones, con fertilización, en este caso, de la S que sale de la espinaza. Otra cosa importante que debemos recalcar en el sitio económico es la generación de razas y cruces, ¿no? Tanto para la alimentación humana. En muchos países, en el caso de, por ejemplo, Argentina, sin embargo, es uno de los países más exportadores de carne equina en muchos países del mundo. Entonces ya tienen cruces de raza específicas para hacer carne equina y los que se necesita. Otro beneficio es el incremento de la actividad hípica en los criaderos. Inclusive estos animales son bastante cotizados y también en las ferias hípicas. ¿No? Como decía en Rodeo Montuyo, también se están utilizando ciertas razas que son de alto valor económico. Un animal, digamos, de pura sangre, otro vino cotizado, digamos, con alto valor económico, los animales, digamos, en equitación, en la parte donde se caballo de carrera, de sangre, hacen grandes competencias con millonarias apuestas, digamos, de caballos que corre más y cada dueño de su caballo trata de apostar, digamos, que su caballo es más que el otro. Eso se ve muchísimo en los centros, digamos, políticas en el Ecuador y por no decirlo, en muchos países. Inclusive aquí caballos de competencia, digamos, y con más quiere ganar, digamos, la carrera. Y es así donde se compiten con estos animales en raza pura. Como también animales en la nación carbono suyo, el animal solamente de la morcilla, con las escuelas para que hagan las piruetas y muchas veces las personas que han sufrido grandes lesiones han sido el proceso de animal. Quiero hablar un poquito de qué es el caballo, ¿no? Vamos pasando a ver, ya hemos visto algunos aspectos, pero vamos a entender qué es el caballo, ¿no? O qué es el equino, ¿sí? Y podemos decir que el caballo es un animal mamífero, herbívoro, ungulado. Nosotros hablamos justamente de un animal ungulado, estamos hablando de un animal que pertenece al superorden de mamíferos placentarios y a la familia de los équidos, del género Equus, que incluye el caballo doméstico, el caballo pony, el caballo salvaje de Pascual y la cebra también. Entonces aquí vemos ya nosotros un caballo de raza, un caballo criollo, y también podemos decir que los caballos, los ponis, son animales gregarios que habitan en las llanuras de gran movilidad, con la dentadura adaptativa para triturar vegetación dura. Esta dentadura que tienen los animales también le permiten triturar alimentos bastante peligrosos y por ende le sirve para su alimentación. Aquí vemos un animal
caballo de raza pony, un animal de baja estatura, que inclusive también es muy cotizado y también hay muchos beneficios. Estas especies equinas pueden intercruzarse para obtener crías, pero estos híbridos que se obtienen son casi siempre estériles. Podemos mencionar que aquí en los cruzamientos de equinos se están haciendo varias cruzas, ¿no? Y quiero mencionarle como para que tenga un poco de conocimiento. En el caso de un híbrido, en el caso del cebrayo, eh, es un híbrido de una cebra macho, no con una yegua. Entonces, creo que ya tienen un poco, que se han realizado en la literatura, como ese híbrido, digamos, como este cruzamiento a un cebrayo. Asimismo, el caso de la mula, que es el cruce entre el caballo hembra y el burro masculino, ¿no? Que puede ser inclusive viceversa. Un Igni es la cruza de un caballo macho y la hembra de la burrica, era la mula Igni, ¿no? Un híbrido recíproco, steroide. Puede ser también una hembra y un burro crea, crea el seadre. Perdón, asimismo la cebra y un caballo crea el sorce, la cebra y un pony crea el soni, el burro y una cebra crea una cebret, una donca, y el caballo y una cebra es un hebra, con lo cual se concluye que es un cebroide. Entonces todos estos cruzamientos inclusive se están realizando con el equino, ¿no? Entonces muchas veces se está obteniendo en este caso el cruce de un caballo con una burra hembra o viceversa, tiene una mula. Estamos inclusive viendo un animal, el cruzamiento de un caballo o de un pony con una cebra. Podemos ver inclusive también de un caballo equino, una cebra. Podemos ver inclusive el asno, un burrico con cruzamientos de cebra, que inclusive esto quizá para nosotros es novedoso, pero esto se lo puede realizar y se lo está realizando en muchos países. Y esto es importante conocerlo dentro del estudio de la investigación. Que podemos nosotros inclusive realizarlo acá en el Ecuador sin ningún problema. ¿Qué beneficio social y terapéutico tiene o nos brinda el equino? Estos beneficios social y terapéuticos, podemos decir que el equino nos ha servido siempre como donador de sueros e inmunoglobulinas, que está dentro del campo de la hipoterapia. Pero otro beneficio es el desarrollo de la sensibilidad humana en el caso del volting, en el caso de muchos deportes, gimnasias o deportes sobre el caballo. Como le mencionaba, la fuente de la terapia en el caso del plasma equino, inclusive ahora en el SARS-2, en esta pandemia que estamos viviendo, en muchos países inclusive que han hecho tratamiento con anticuerpos purificados a partir del plasma de caballo inmunizado, con proteínas del virus, SARS, con CoV2, entonces se hace la separación del plasma sanguíneo y luego justamente es incluido en el semen. Entonces, esto son investigaciones que no compete, pero el caballo nos está brindando ese beneficio. Aquí vemos, sin embargo, gimnasias, el volting, como conocemos, ¿no? Donde realizan inclusive son las señoras, niñas o jóvenes expertos en el campo del volting, son de caballos, justamente caballos domesticados. Vemos acá inclusive gimnasias que son bastante complicadas, pero que se lo realizan, ¿no? Se lo ven ahí, caídas mortales, saltos mortales, como le llaman, pero
se está haciendo a nivel de nuestro país. Inclusive acá, dos personas subiendo en un caballo, inclusive haciendo equilibrio, y así sucesivamente, ¿no? Otro beneficio social es la inserción laboral del discapacitado, ¿no? Inclusive esta inserción laboral del discapacitado, inclusive se realizan deportes como el polo y otros deportes, la equitación, el caso de la cabalgata, el salto del hobby, los concursos ecuestres y la jerarquía social. Sin embargo, son deportes. En el caso, digamos, el juego del polo, digamos, como se basa sobre caballo, y este es un deporte muy cotizado, donde hay grandes apuestas. Muchos países de Sudamérica están realizando, en Centroamérica y también en los países europeas. Bueno, aquí vemos nosotros esta cabalgata que se realiza en el campo, en el país, en nuestra provincia. Llevamos caballos, inclusive adiestrándolos para hacer equitaciones, saltos, eh, vallas, inclusive animales que son llegan a saltar alturas, digamos, de 2 metros y medio, 3 metros, en razas puras, inclusive las grandes manifestaciones o muchas veces lo hacen como hobby, digamos, salir a las ciudades y disfrutar de una mañana de quimioterapia. También se lo hace, digamos, en un caballo de paso fino, haciendo, dando algunos espectáculos, todo, digamos, en el paso fino que se lo, una percusión, digamos, bastante agradable. Y voy a entrar justamente al campo de la hipoterapia o la equinoterapia. Este es un estudio que quisiera voy a referirme porque lo considero muy elemental dentro de este campo, ¿no? Y como he extraído una información sobre la terapia del caballo, hipo significa caballo, terapia, tratamiento, la hipoterapia es reconocida a nivel mundial como un método muy efectivo de rehabilitación física, tanto también mental y o emocional. Eso es lo importante de la hipoterapia, ¿no? Tanto rehabilitación física, mental y o emocional, que tienen muchos niños y que todos, y personas, digamos, a medida que vamos avanzando la edad, vamos teniendo estas movimientos y luego nos va a servir la hipoterapia para lograr restablecer la salud de las personas. Y se lo hace mediante la utilización de los equipos, ya sea montar al caballo, eso permite al paciente un sentido de balance. Eso es lo importante entender. Cuando ya montamos, paseamos, hacemos corridas, etcétera, trotes, sentimos justamente ese balance entre el jinete y el animal. También se logra la coordinación, la orientación y el ritmo que se lleva con el equino. Se utiliza el movimiento del lomo del caballo como equino terapéutico. El paciente está acostado, puede estar sentado, puede estar de lado, puede estar parado, ¿no? Sin la cooperación activa, ¿no? El caballo es llevado por una persona, no es una equitación terapéutica. Entonces, este trabajo justamente lo hace siempre acompañado con personas expertas en la hipoterapia o equinoterapia. Vemos inclusive niños que están con problemas, con situaciones de Down, con el síndrome de Down, con autismo, con problemas de otras terapias, como Alzheimer, como síndrome de Parkinson, etc. Hay muchas veces que nos va a ayudar a beneficio de aquellas personas que lo padecen. Y acentuando un poco la palabra de hipoterapia, equinoterapia, quiero hacerme referencia también que tiene que ser los mismos conceptos, pero en definitiva la equinoterapia en la actualidad es reconocida también mundialmente como uno de los métodos efectivos de rehabilitación física, mental y emocional, como habíamos mencionado la hipoterapia, ¿no? Inclusive ya hay lugares, hay centros, digamos, donde se realiza
en conjunto con varios caballos y personas para diariamente hacer las terapias. Personas que tienen problemas de psicomotriz, etc. En este caso acompañada de la madre, de una persona de confianza, el niño sube en un caballo y luego la coordinación, el estado psicomotriz del animal, haciendo que el niño se sienta alegre, contento, y va desarrollándose. De esta manera vemos a un niño que está arriba, abajo, de diferentes maneras, y de esa manera, sin embargo, nos ayuda como terapia a recuperar nuestros problemas de salud. La quinoterapia se la puede considerar como una terapia integral, que no solo cumple funciones fisioterapéuticas, sino también ofrece amplios beneficios en el área psicológica. Es importante no solamente funciones fisioterapéuticas, sino los beneficios psicológicos de la persona. Vemos ahí, sin embargo, varias imágenes que estoy mostrando para ver cómo la fisioterapia nos ayuda a este campo, digamos. Para tal tratamiento, de cualquier índole que sea, se utiliza al equino o al caballo, ¿no? Entonces, movimiento en el lomo del equino es como un instrumento terapéutico, lográndose una terapia inmediata en el paciente. Hay muchos pacientes que en pocas terapias tratan de recuperarse casi un 80%, mucho del 100%. Esto ya está comprobado científicamente como una terapia, una de las mejores terapias para este tipo de problemas en niños. Vemos inclusive otra imagen de un niño sintomatizado con sobre un equino, donde el niño vive alegre, contento, relajado, ¿no? Y eso hace, digamos, que el niño se sienta bien y restablece la salud, tanto psíquica, mental. Vemos inclusive ya otra, otra imagen, niñas y niños, digamos, ya son expertos montando sobre el caballo, saltando en el piso, en el lomo, y luego lo domina para realizar varios paseos o carreras de movimiento sobre el lomo del caballo. Las niñas, digamos, que ya acercándose al animal para perder el miedo y así ayudar a relajarse. Como son las otras zooterapias, ¿no? Las zooterapias con el conejo, con el pollo, con niños, etc. Estamos utilizando solamente a los hijos, ¿no? Sino también al papá, acercando al niño al caballo para que le dé la confianza y de esa manera, digamos, ayuda de alguna otra manera a recuperarse de ciertos dolores. Al aumentar, al momento de montar en el caballo, ¿qué es lo que se hace? Se transmite al paciente un sentido de balance, coordinación y ritmo, como decía anteriormente. Eso es lo que hace cuando uno está sobre un caballo. Se siente simplemente el balance y la coordinación. Es importante, digamos, mantener, digamos, al niño o a la persona o al paciente sobre esa coordinación, digamos, ese balance, va poco a poco recuperándose y luego el niño va manteniendo un equilibrio tanto en el caminar como en la rutina diaria. Entonces, sin embargo, sin tomar la rienda y solamente va apoyado vivo y mantenerla. Y muchas veces sin inclusive el apoyo de los pies, lo que se trata es mantener ese equilibrio. La equinoterapia tiene tres áreas, una como conocida como hipoterapia, base de las demás terapias. Pero dentro de ella tenemos a la terapia pasiva acompañada, el paciente monta junto con el terapeuta. Sin embargo, ahí la mamá con una niña, digamos, va inclusive haciendo el movimiento, levantando los brazos, las piernas. Esa es una terapia, sin embargo, muy importante para lograr el desarrollo
psicomotriz. Vamos a ver algunas posiciones sobre el caballo, ¿no? Esta es si nosotros observamos detenidamente la imagen de donde está el caballo y una persona, nosotros estamos justamente estructurados de tal manera, ¿no? La estructura humana y del caballo. Similitud anatómica. Entonces ustedes han dado cuenta, digamos, de cómo nuestra estructura humana es similar en este caso, al equino, y no solamente al equino, sino que es un animal. La anatomía del ser humano y de los mamíferos son muy similares, igual de la estructura del oído, nos movemos, tenemos espacio prudencial también. Y vemos esto, creo que todo debemos conocer, ¿no? ¿Cómo está la estructura del ser humano con los animales? Nuestro país de evolución. Aquí nos preguntamos, la evolución del ser humano, ¿no? Por tanto, sin embargo, esto va a manera de conocimiento general, no en otro campo, pero deberían ustedes muchas veces ampliar estos conocimientos dentro del estudio de la equinotecnia, la equinoterapia. Vamos a ver las posiciones para realizar las terapias con el equino. Me he tomado la atribución de hacerlo esto porque yo creo que en nuestra familia, en nuestros hogares existen muchas personas con una serie de síndromes de este tipo, que nos puede ayudar para que ustedes en el campo de la veterinaria podrían inclusive desarrollar un mayor conocimiento de este campo. Inclusive yo siempre he dicho, digamos, que en el campo de la veterinaria podemos hacer ciertas tesis, digamos, realizadas con la hipoterapia. Nosotros con el doctor del Toro, en algún momento dado nos sentamos a conversar para que la universidad, la Facultad de Ciencias Veterinarias, tenga un centro de hipoterapia para realizar terapia a tantas personas dentro de las comunidades y de esa manera ayudar como un centro importante dentro de la crianza de esta especie. ¿Cuál sería la primera posición normal? Justamente se le conoce como sentado normal. Esta terapia justamente nos hace la corrección postural, el equilibrio, la coordinación, la simetría, regula el tono muscular, permite la movilidad y capacidad de acción, favorece el lenguaje oral, la postura propicia para el dominio del caballo, estimula la marcha, puede trabajar solo o con el terapeuta o terapista. En cuanto a la visión superior, eso es importante realmente cuando una persona sube al caballo y se siente en una posición normal, el jinete realmente trata de mantener esa coordinación. Muchas veces, digamos, trata de relajarse del entorno, disfrutar de la, del movimiento del caballo. Y eso ayuda muchísimo en una terapia solamente una posición normal. En la segunda posición, sin embargo, tenemos la posición boca abajo, que ya creo que estuvieron observando. Esta relajación de extremidades, estrecho contacto con el caballo, estimulación afectiva, de la coordinación de los músculos, y el fortalecimiento de espalda y cuello al levantarse. Sin embargo, terapias de tipo. Yo creo que no sé si algunos de ustedes lo han hecho, pero me recuerdo cuando era pequeño, nosotros teníamos animales que inclusive se trataba de matar, boca arriba, etcétera, y esto me hacía sentir un poco relajado, ¿no? De esta otra forma. Y la tercera posición, que es la posición acostado boca arriba, ¿no? Esto le produce cierta ansiedad requerida de la confianza del terapista y el ayudante, ¿no? Eso lo hace justamente producir relajación de las extremidades, de la columna vertebral, ¿no? Y esto justamente lo que ayuda a relajarse, ¿no? Los músculos, tipo el estrés, etcétera. Esto también es otra terapia que también lo podemos realizar. La cuarta posición es de estar en posición lateral, inclusive siempre ayudado en los primeros días con el terapista. Y esta cuarta posición lateral hace el fortalecimiento de la región lumbar abdominal,
cultural, seguridad, autoestima, equilibrio, requiere de la confianza del terapista o de la ayuda. Esta es también otra posición muy importante dentro de la terapia para estos niños con problemas varios síntomas. Tenemos la quinta posición, que es la posición, digamos, en donde la persona o el paciente se pone en posición opuesta de la cabeza del animal, ¿no? Sentado normal hacia atrás. La primera posición era sentado normal hacia adelante, digamos como una quinta posición, y hay otras posiciones. Otra de las cosas importantes de la quinoterapia es el juego que se realiza sobre el caballo, ¿no? Hay muchos juegos, sin embargo, yo creo que ustedes han visto en el campo, que todavía se realiza, el juego justamente de la cinta, ¿no? Utilizando el caballo para, eh, con, con un objeto, digamos, punzante, usted tiene que lograr insertar en, el, en la hebilla o de la cinta y muchas veces hay valor económico, etcétera, que lo hacen justamente a carrera, ¿no? O sea, haciendo contra el animal para poder introducir eh, este, este objeto, digamos, punzante y llevarse la cinta, ¿no? Yo creo que usted a muchos de haber visto este juego que todavía se está realizando, otros realizan sin embargo haciendo otro juego de sacarse cualquier objeto sobre la parte posterior del jinete expuesto, las haciendo terapias de ejercicio, etcétera. Hay muchos juegos que se lo hacen también a caballo, además de las carreras, las competencias. Hay una terapia que se la conoce como terapia pasiva, que el paciente está solo, ¿no? Sin tomar las riendas, haciendo ejercicio en diferentes posiciones. A veces, digamos, el niño ya una vez que gana conciencia de equilibrio, se lo trata de dejar solo. Vemos otra terapia, haciéndole el equilibrio. Y la otra terapia es la montaterapéutica o el Volting, que también lo habíamos mencionado, para discapacitados activos con postura y rienda, ya que inclusive ya tenemos que utilizar la rienda. Muchas veces puede ser acompañado o puede ser solo, ¿no? En casos de niños con bastantes problemas, de síndrome, de varios problemas psicológicos, neurológicos, acompañados hasta que poco a poco vaya siendo solo. Eso es una idea que está haciendo solo. Y el otro aspecto es la equitación, ¿no? Como deporte, para los discapacitados, gimnasia sobre caballos, que ya hemos mencionado también. Hay también un juego que se llama, digamos, en el caso del básquet, ¿no? Un deporte que acá no lo vemos, pero que se hace en muchos países, se hace con la ULA, saltos, inclusive niños que van dominando al caballo, en las carreras, las competencias con carreras de caballo. Y quizás, digamos, como conocimiento general, qué diferencia entre hipoterapia y equinoterapia, ¿no? Etimológicamente, justamente entre hipo y equino, es lo mismo. Solamente que su definición sería literalmente terapia con caballo. Y es verdad que en muchas ocasiones se habla de hipoterapia cuando el paciente está supervisado o acompañado de un fisioterapeuta, ¿no? Y por lo tanto es una terapia dirigida a una patología física del ser humano. Lo diferenciaría más entre terapia asistida con caballo a un tipo de terapia asistida con significa en lo que un profesional de salud establece una terapia. Y las actividades asistidas con caballo que la hace, que tiene una connotación más lúdica, ¿no? Pero sí más asistida es la terapia asistida con animales. ¿Cuáles son los principales beneficios de la equinoterapia? En las sesiones que se realizan en un centro hay tres objetivos principales: que se sientan bien con el caballo, ya sea a pie, ya sea a tierra o montado a caballo. Cualquier esta terapia justamente nos ayuda con los beneficios, ¿no? Que se interaccionen con el caballo,
lo que reporta el beneficio de la comunicación con el animal, pero también con la gente. Otro aspecto es que se disfrute y se alargue toda la sesión para poder realizar una intervención específica por parte del fisioterapeuta, ¿no? Sobre qué personas eh, dan beneficio con diferentes patologías, ¿no? Es importante que no solamente la fisioterapia es dado para personas que tienen mayor problema, sino que, digamos, a otros aspectos, digamos, de la salud del ser humano. Sin embargo, este es un campo funcional muy importante, ¿no? Si se cumplen los objetivos de los que hablamos, resulta positivo en todos los casos, pero sí es verdad que las patologías sobre las que más directamente actúa son aquellas en las que problemas físicos, ¿no? O sea, todas las personas que tienen este problema físico psicomotriz va a dar los beneficios. Entonces, así que tres características propias del caballo, desde que tiene un movimiento tridimensional cuando camina, es importante reconocerlo, los movimientos tridimensionales que realiza el caballo, ¿no? Cuando camina, en este caso se mueve por impulsos rítmicos a los que se adapta toda la musculatura corporal. Y otra cosa importante es que debemos conocer su temperatura corporal del equino, es más alta que la del humano, por lo cual el músculo se relaja y se calienta de forma natural. Es casi igual que hacer una fisioterapia humana con lámparas infrarrojas, inclusive se lo está haciendo. Que al realizar una terapia con equino va a lograr justamente todos estos beneficios. Y también hay beneficios en las personas sin patología. Así que todos nosotros podríamos realizar psicoterapia. Los programas de equitación consciente para que el autoconocimiento humano aquí se trabaja la inteligencia emocional, el espacio vital, el liderazgo y la asertividad en el paciente. Solamente una persona que tenga problemas de discapacidades, sino que todos nosotros vamos a lograr ese trabajo de la inteligencia emocional, el espacio vital, todos requerimos el liderazgo y la asertividad del paciente. Los caballos conservan instintos muy primitivos que no lo hemos cambiado con la domesticación. Gracias a estos instintos, el caballo es capaz de leernos, de reaccionar de una manera u otra, resultando como espejos ante nuestras emociones. Por eso es la importancia de la hipoterapia. Bueno, aquí nos hablan de los Estados Unidos, las grandes escuelas que tenemos, no perder tiempo. El caballo te hace consciente de cómo tú eres, de cómo tú eres en realidad, no de cómo tú piensas que eres. O incluso hay gente que no sabe ni cómo es. Por lo tanto, sin embargo, una terapia no hace esos beneficios, ¿no? Te hace consciente de, de, de cómo tú eres en realidad, no de cómo tú piensas que eres, o incluso hay gente que no sabe ni cómo es. Esas son preguntas que nosotros hacer. ¿Cuáles son esos efectos terapéuticos? Entonces, entre los aspectos terapéuticos están los neuromotores, ¿no? En la regulación de tonos musculares, inhibición de reflejos tónicos y movimientos asociados, grabación y automatización del patrón de locomoción. Entonces, en este campo yo le mostraba algo, sin embargo, esto nos ayuda muchísimo a mantener esos aspectos importantes. La sensomotora es el desarrollo de la sensopercepción táctil, desarrollo del sistema prospectivo o proprioceptivo, fomento de la integración sensorial, en cuanto a lo táctil, la visión, la audición o la auditiva, desarrollo de la conciencia en imagen corporal. Esa es otra terapia inducida. Al paciente se lo lleva hacia cada el caballo y van justamente realizando su coordinación. La otra es la parte de la psicomotora, que es la estabilización del tronco y de la cabeza de la persona. Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical, la construcción de la simetría corporal, fomento de la coordinación psicomotriz, gruesa y fina, el desarrollo de la lateralidad, incremento de la elasticidad, agilidad y fuerza muscular. En la psicomotora, inclusive, nos ayuda muchísimo los pacientes con problemas. Los pacientes tratan de dominarse por sí solos y las
sociomotora, que es el desarrollo de la comunicación análoga y verbal, aumento de la concentración de la atención, aquellos niños que tienen problemas de síndrome de falta de atención, inclusive es importantísimo, digamos, este tipo de terapia, la confrontación de temores personales, el incremento de autoconfianza y autoestima y el desarrollo de la voluntad. Todo eso, sin embargo, nos ayuda la hipoterapia. Entonces los niños se sienten más tranquilos, más conscientes. Y dentro de los efectos funcionales, nos ayuda también a la estimulación de la peristalsis, estimulación del sistema circulatorio, estimulación del sistema respiratorio, inclusive leía por ahí que inclusive ayuda a personas con problemas de estreñimiento, problemas de movimientos del cuerpo. Esto inclusive hay muchas terapias, hay mucho que estudiar, me ayuda muchísimo a hablar con eso. Entonces, imagine, eso yo traté de hacerlo de una manera quizás que lo consideré muy importante porque la crianza del equino no solamente es con la finalidad de un aspecto, sino que tiene otras connotaciones muy importantes en la vida. Por eso tomé esa parte, digamos, importante de la equinoterapia o la hipoterapia. Bueno, esto es la historia y origen y evolución del caballo y del asno también. Yo mandé una consulta. Esto, sin embargo, creo que ustedes ya hicieron, van a realizar este trabajo. Y bueno, esto lo van ustedes a realizar como fue la evolución del equino, ¿no? Como fuera un animal pequeño, luego se fue desarrollando, se lo van a mencionar, como hay algunas, en la mitología, digamos, griega, como hay algunos jeroglíficos la importancia del caballo, y esto también del estudio de la cebra, yo le voy a pasar ahí solamente para que tenga un poco de conocimiento de los équidos, ¿no? Es un animal, digamos, que se está utilizando muchísimo para lograr mejores genéticas o pensamientos. Y por ahí vemos la importancia de la cebra. Que no quiero perder el tiempo en esta parte, se lo dejo ahí. Y el estudio de la taxonomía del equino, que voy a referirme un poco, también un poco breve. En esta taxonomía vemos que los caballos equinos pertenecen al reino animal, tipo cordado, a la clase mamífero, a la subclase teria, al orden Perissodactyla, es el orden Hippomorpha, familia Equidae, subfamilia Equinae, género Equus y la especie caballo. Eso digamos como una taxonomía. Hay muchos textos que están hablando de otras taxonomías, pero vamos avanzando a esta taxonomía que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es un teria, no? Teria solamente en griego significa terión o son una subclase de mamíferos que se caracterizan por el embrión que se desarrolla en el interior del útero materno. En este caso son placentarios, ¿no? En los que se incluye a los marsupiales y a los placentarios. Eso se llama los teria, ¿no? Mientras que en los prototerios el embrión se desarrolla en el interior del útero. Tiene la diferencia entre un terio y un prototerio. Hablamos justamente de los placentarios y los prototerios que se desarrollan en el interior del útero. Entonces, euteria en sí es un mamífero placentario en el cual justamente pertenecen los équidos, y la Pterisodáctila justamente que es un ungulado impar, ¿no? Recuerde que termina en un casco, en un vaso, no como los artiodáctilos que son de uñas hendidas, ¿no? ¿Qué significa hipomorfo, no? Como vemos ahí, justamente es un suborden de mamíferos perisodáctilos, que al el género actual del Alecus, pero que a lo largo del Cenozoico fue muy próspero y diverso con innumerables géneros que en la actualidad ya están extintos. ¿Qué es un equidae? Los equinos equinos, la familia Equidae son una familia de mamíferos placentarios del orden Perissodactyla que contiene solo un género viviente que es Alecus y numerosos géneros fósiles.
estudiando estas terminologías porque muchas veces debemos conocer ahora qué es un equus, es un género, es un mamífero periodáctilo, la familia Equidae, es el único género superviviente de una familia antaña muy próspera y diversa. Incluye aquí a los caballos, a los asnos, que son los que estamos estudiando. Y la cebra, que la dejamos como una especie, digamos, dentro de este campo de mucha importancia. Pero sí al caballo, y por qué no decirlo al asno, en el capítulo 3, en la que nos vamos a centrar. ¿Y qué es un caballo? Un caballo se llama etimológicamente, o dentro de la etimología, decimos que es incierta, posiblemente del galo caballo, eh, el cornado, del céltico insulare, que significa capallo, o capallos, del cual desciende del galés cepi, y el irlandés antiguo de capal. Entonces, esa terminología justamente viene la palabra caballo. También se ha propuesto el griego antiguo de cabales, de caballes, que significa potro, amelgo, en origen último parece ser alto. Bueno, pero por ahí aparece la palabra. Y la historia en este caso del asno, del burrico, que también van a hablar ustedes, solamente no le quiero incluir mucho, pero son importantes, digamos, dentro del estudio, ¿no? En este caso, sin embargo, burro, burrico son derivados progresivos de latín tardío burricus, que significa caballo pequeño, mientras que caballo era el caballo castrado, ¿no? Usado para tirar a caballo. Entonces, me referí un poco como para topar ese punto, ¿no? Entonces, el siglo I, aunque así nos seguía siendo el nombre de la especie, y del asno, en este caso el asno garañón, el asno que vivía libremente, para procrear luego el asno vulgar del trabajo, que era el asno. Bueno, ahí vemos un poco que ustedes van a consultar, lo que quería era mencionarles cómo antiguamente se utilizaba al asno para algunas faenas dentro de las civilizaciones, ¿no? Como inclusive las grabaciones en jeroglíficos, tantos miles de años que tenía este, especie salvaje, ¿cierto? Y la taxonomía del asno es el siguiente, casi similar a lo de los ecus, que tenemos que pertenece al reino Animalia, el filo Churrata, la clase mamífera, orden perisodáctila, luego la familia Equidae, género Ecus, especie Ecus africanus y la subespecie Ecus asinus asinus, ¿no? Así que ven un poco de la taxonomía, le den un poco de información ahí. No quiero perder un poco de tiempo en esta parte, pero también pertenece al orden de los perisodáctilos, ¿no? Hay una parte importante que tenemos que tener en cuenta es sobre, antes de nosotros hacer un estudio, una valoración o un tratamiento de un equino, tenemos que hacer el estudio de la anamnesis. Esto yo creo que ustedes ya muchos lo conocen, pero la anamnesis justamente es importante para realizar un tratamiento. En cada caso clínico se debe recoger un conjunto de datos muy valiosos que nos proporcionan información de las circunstancias que han llevado al animal hasta esa situación. Es decir, nosotros si hacemos una buena recopilación de datos, nosotros vamos a, a realizar un buen tratamiento del animal de tal situación que se ha presentado. Por lo tanto, muchos de los datos tendrá que reducirse o reducirlo el veterinario. En este caso, nosotros tenemos que hacer una buena análisis. Y otro dato importante, los dará o la aportará el propietario del animal. Yo creo que para hacer una anamnesis tenemos que hacerlo a la persona que está más cerca del animal, para que ellos nos informe todo ese conjunto de información llamado anamnesis. Una anamnesis nunca se la podemos realizar al dueño del animal, sino que al que maneja. Eso que bien lo conoce. Muchas veces, digamos, eso nos proporciona algunos datos importantes. Entonces, ¿de dónde viene la palabra anamnesis? Yo creo que ustedes ya deben haber estudiado un poco, el diccionario del griego que significa traer a la memoria. O sea, traer a la memoria que observó del animal, que está observando. Por tanto, es toda la información que se recoge para recopilarla a la ficha clínica que se va a realizar. Una buena anamnesis consiste en recopilar muchos datos que le va a preguntar al propietario, simplemente en dejar hablar al cuidador del animal para que él explique a su manera lo que le está pasando al equipo.
ustedes en algunas especies animales han hecho ya algunas anamnesis y ya tienen conocimiento. Es importante conocer la esencia de lo que realmente quiere decir el propietario o el dueño del animal. Es decir, digamos que tenemos que tomar con certeza lo que nos está informando. Tenemos que preguntar absolutamente todo lo que se nos ocurra al cuidador, ¿no? Para que no haya esa información para hacer un buen diagnóstico. Todo lo que podamos preguntarle que sea real y confiable, ¿no? En este caso, para hacer una anamnesis, no debemos nosotros ser muy tecnicistas, ¿no? Con el dueño. Tenemos que utilizar palabras justamente, palabras que nos puedan entender, ¿no? Y no lo hagamos sentir mal. Es importante, digamos, que nos explique todo lo que sucede y lo que puede él expresar. Por otro lado, para hacer una buena anamnesis, el dueño del equino no tiene por qué saber saber lo que le ocurre o dejar de explicar algunas cosas importantes de lo que está sucediendo al animal. En tanto, una anamnesis lo que vamos a hacer ya como veterinario, ya tomamos un protocolo para ocultar, digamos, ciertas anomalías de cualquier característica del animal. ¿Y qué cuestionario de anamnesis debemos realizar? ¿Qué le pasa al animal? ¿De qué preguntar desde cuándo? ¿A qué puede ser debido? ¿No? Él va a decir, no, es que yo le di al animal un alimento que estaba preparado hace una semana, o que lo solté al potrero y había mucha maleza con tanino, etc. Entonces, toda esa información es importante. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿A qué puede ser debido? Entonces, lo que le preguntamos nosotros al cuidador. Y otras preguntas secundarias, ha cambiado algo de la rutina del animal, si el animal después que estaba parado ahora pasa solamente acostado, remolcando, dando vueltas, haciendo movimientos digamos, coordinados, etcétera. Si ha sido transportado o ha habido movimientos del caballo de un lugar a otro, en la cuadra, se puede preguntar cuándo fueron las últimas vacunas o desparasitaciones que se realizaron, porque si muchas veces no han sido desparasitados o no vacunados, tenemos que tomar nota en el asunto, qué tipo de actividad desarrolla el caballo, y así sucesivamente varias preguntas que nosotros podemos realizar cuando estamos frente al equino para hacer una buena exploración. Se le ha tratado con alguna medicación, en este caso si es que ha sido posible, si es gestante, el caso de ser hembra, o en mal estado de monta o cancelo, que también son preguntas importantes. ¿Cuál fue la última comida administrada? Muchas veces cuando los animales están en pesebrera, tenemos que nosotros en un comedero, tenemos que preguntar qué comida, porque a veces hay comidas que causan problemas o tienen mucho moho, etc. Entonces eso tenemos que ir preguntando y anotando para ir haciendo una buena anamnesis. ¿Qué otra cosa nosotros, más de las preguntas, más de la anamnesis y el conversatorio que tenemos, es importante también hacer una inspección del medio que rodea al animal? Ser observador. Yo creo que la observación es uno de los primeros instintos que debe desarrollar el ser humano. Y cuando estamos frente al animal, frente al lugar donde está la pesebrera o la caballeriza, tenemos que observar qué es lo que está pasando alrededor. Entonces, cuando nosotros hacemos inspección en el medio que nos rodea, el veterinario va a realizar una visita, en este caso al centro, con confianza del vecino. Es imprescindible comprobar y examinar dónde vive habitualmente el vecino. Muchas veces hay mucha materia fecal, hay muchas moscas, tábano, o alrededor hay mucha maleza, mucho desperdicio, poca ventilación, etcétera. Todo lo que nos rodea a la construcción equina tenemos que nosotros ir anotando y observando, pues puede ser que algún factor de insalubridad nos esté causando problemas, falta de higiene, etcétera, muchas veces fecales, no hay una buena sexy, etcétera. Y puesto que estas observaciones nos va a dar una información muy valiosa a la hora de completar nuestra ficha clínica o la anamnesis, hay que fijar si el animal vive en un corral o en el campo abierto, o puede que esté en el campo y
y luego viene a la caballeriza, etcétera. Tenemos que nosotros también tener muy en cuenta esa parte. El animal justamente vive en ambientes muy soleados, que puede ser insolación, con mucha lluvia, y otros factores que muchas veces pueden afectar a la salud del animal. Cada uno de estos lugares debería requerir unas condiciones adecuadas, ¿no?, para los equinos, que en muchos sitios no se cumplen. Cuando no se cumplen, ahí viene el problema de la salud del animal. Esto puede provocar ciertos accidentes que pueden evitarse cumpliendo unas normas básicas. Es importante, si hay, por decir ejemplo, si permanece en la especie brera o en la caballeriza, hay que ver si el piso no está, si no está rodadizo, no hay grietas, está cuarteado, está sucio, etcétera. Y si es en el campo, tenemos que observar también si no hay malezas, digamos, que puedan causar digamos, ciertas sustancias tánidas o taninos, que puede causar un problema de dolor cólico, etcétera, o intoxicaciones. Al mismo tiempo que se observe el entorno, ya el propietario comienza a relatar lo que ha ido observando en la vida. Ahí inclusive es importante la observación y el diálogo. Un animal inclusive cómo está libremente viviendo y a veces hay que ver si el agua está dispuesta, no hay agua. Esos animales que permanecen por horas sin tomar líquidos, etc. Luego el veterinario realiza un examen general que permitirá hacernos una idea de la gravedad del problema, de su evolución en el tiempo y un posible pronóstico. Entonces, una vez que usted hace un pronóstico presuntivo, nunca usted debe hacer un pronóstico definitivo de lo que está pasando. Para eso hacer una buena exploración clínica. Entonces, hay exploraciones que le hacemos a la distancia, ¿no?, a la distancia. Principalmente nos vamos a fijar muchas veces cuando vemos que estamos fuera del corral del animal, entonces nosotros vamos a ver la postura. ¿Qué postura tiene el animal? Si está tumbado, está en una posición como de caballito de palo, eh, está muchas veces como postura de perro sentado, que se llama, está un poco con extremidades levantadas hacia adelante y apoyando su cuerpo hacia la parte posterior, etc. O sea, la postura del animal nos ayuda muchísimo a dar también un diagnóstico presuntivo, ¿no? Vemos ahí, sin embargo, la posición del animal que está acostado, permanece en esta posición. Podemos ver observar si el animal está en esta posición, si no hay mucosidad en las nasales, si no hay lagrimeo, etcétera, si no hay parásitos, todo lo que podemos hacer en función del animal, tenemos que observarlo muy fijamente. Un equino cuando está tumbado, el cúbito debería levantarse en cuanto nos acercamos. Nosotros nos acercamos al animal, tiene que pararse rápidamente y debe permanecerse o mantenerse de pie. Hay animales que uno se acerca, se levanta y después medio un momento otra vez apuesta. Eso significa, digamos, un problema. El animal permanece en esta posición de cúbito y usted se acerca y no se levanta, algo está pasando, hay una situación que hay que tomar muy atención. No está en esta posición. Y el estado del animal, muchas veces está flaco, está deshidratado, el pelaje no es brilloso, está quebradizo, etcétera, hay presencia de garrapata, de parásitos, etcétera. Entonces usted va a todas esas observaciones, hay que llevarlas. O por el contrario, si avanzamos hacia al otro lugar y vuelve a tumbarse, no es buena señal de salud como lo acababa de mencionar. Que hay que tomar más en cuenta esa posición en un animal. Sin embargo, puede estar con un problema de una timpanización, un botulismo, un movimiento, que el animal está tumbado del todo con la cabeza tocando el suelo o adopta la posición de perro sentado, indica que la situación es grave. Muchas veces tiene apoyada la cabeza sobre el piso, ¿no? Entonces, todas esas observaciones, una anorexia importante, ¿no? O si está tumbado, digamos, el animal está inmobulado.
Una vez que en esta acción el animal hay que fijarse en la postura que adopta el equilibrio, la posición del cuello, de arriba o abajo, las orejas, el cuerpo, los movimientos respiratorios, si son repetitivos o no. De todas esas observaciones hay que realizar. Entonces el animal está como, como lobulado, está con una estabilización de la mandíbula, de la, de la mandíbula o temporomandibular, hay muchas veces sudoración, el animal está tembloroso, sudoroso, etc. Todas estas observaciones tenemos que realizarlas, ¿no? Además, si nos acercamos, los equinos rechinchan o rechinan los dientes, si la coloración de los ojos expresa, digamos, una coloración roja, azulada, etc. Y su expresividad, también las extremidades están abiertas o en posición normal. Entonces, en este diagrama, en esta figura, digamos, un animal que está como un problema como caballitos de palo, ¿no? Con la cola alzada, está inclusive hay una formación de la articulación temporomandibular. Es probable que aquí nos esté demostrando que puede ser un problema de tétano. No hace presumir, pero hay que investigar. Entonces, ya vamos nosotros tomando a consideración un, 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 un diagnóstico presuntivo. Si está en esta otra posición el animal, hay adelgazamiento, hay un desarrollo raquítico, hay una hidratación, ahí nos está indicando que el animal está con cianorrea, etc. Entonces, todas esas observaciones tenemos que realizar para tener una buena exploración clínica, como le mencionaba, ¿no? La cola si está en movimiento continuo, si está quieta, si la respiración está aumentada o disminuida, si es superficial o profunda, si se mueve de una manera incontrolada, si está agresivo o totalmente apático, o innovulado, que podemos decir, que el estado nutricional nos va a proporcionar una información de la alimentación que lleva el animal. Muchas veces el animal está totalmente perfecto, totalmente enriquecido, además del tiempo que lleva enfermo o con la patología, o bien se ha perdido mucho peso, poco tiempo. Muchas veces podemos preguntarle, inclusive, qué está pasando con el animal. Porque muchas veces hay buen alimento, pero sin embargo el animal está en fase de una endoparasitosis. Entonces tenemos que ya tomar patrones. Si el animal no se acerca a comer, otra observación. Tenemos comida, el animal hay una anorexia, entonces aunque se le ofrezca la comida, no es un claro indicador de que no se encuentra bien el animal. Hay mucho que se le ponga la comida, agua, no toma agua, ni es una señal, digamos, que tenemos que tomar a consideración. Nos debemos fijar también de las heces fecales, ¿no? Si son duras, son blandas, hay diarrea, eh, no es frecuente, entonces puede haber que hay una constipación, hay que hacer un enema elevado para poder liberar todas esas materias fecales del colon. Entonces debemos ver una consistencia, ¿no? Si el animal está tratándose de tirarse al piso, de cólicos quizás, etc. Por último, nos fijamos en la presencia de cicatrices o heridas que hay en el cuerpo del animal. Hay aumento del volumen corporal, altera la simetría del mismo, aspecto de la capa, el pelaje, presencia de secreciones nasales, descarga vaginal sin una hembra, que puede ser un aborto, etc. O si ha parido en una retención placentaria. Todas estas observaciones. Aquí vemos herida en el tobillo, vemos una herida en la parte superior del cuello, etc. Entonces, todo ese aspecto, digamos, importante hacer una análisis, que usted muy bien lo sabe, solamente lo hago para manera de recordación. Todos estos aspectos importantes. Vamos a quedar ahí, inclusive en la próxima clase vamos a continuar con las constantes vitales, yo creo que ustedes las conocen, cuáles son los constantes vitales o cuáles son los signos vitales, la temperatura y de los otros, de los otros signos vitales del animal, las pulsaciones.
Entonces, ¿alguna pregunta? Voy a quedar ahí. Eh, quiero manifestar que los trabajos deberían ser ya entregados, tanto individuales como los grupales. Entonces, no se olviden de marcar la asistencia, que va a estar abierta todo el día, y deseándole que estén bien. ¿Alguna pregunta que desean hacerlo? Le escucho activando el micrófono o por el chat. Hola, profe, muy buenos días. Sí, buenos días. Profe, usted al principio decía que los caballos y los ponis son animales gregarios, o gregorios, algo así dijo. ¿Qué Sí, gregarios, significa sí, eso? o sea, claro, esos se consideraban animales gregarios, pero ya ahora inclusive, ya usted sabe con la domesticación tanto de la cebra, aquí nosotros no tenemos cebra, pero en muchos países que no son animales, digamos que ya son, digamos, ya criados digamos, en una domesticación, un uso que se le ha dado. Ah, ya, profe. Eso era mi duda. Sí, Muchas gracias. en la mitología griega, cuando se descubrió el caballo, que era un animal que le iba a dar mucho beneficio al hombre, y ahí tomaron ya la rienda de hacer la domesticación de algunos animales. Por eso ya hay muchas especies zootécnicas que ha ayudado al hombre en varios aspectos, como el caso de la alimentación y otros para usos, digamos, en el trabajo diario. Y todavía, inclusive, el caballo se lo sigue utilizando en el campo, ¿no? Que presta grandes servicios, ¿no? Y eso yo creo que ustedes lo han de conocer y por eso no debe ser una especie en peligro de extinción. Deberíamos sustentar a la especie. Para eso tenemos que, es responsabilidad nuestra como veterinarios, ¿no? Darle el confort animal y de esa manera indicarle a las personas que desarrollan o crían animales que deben dar el trato que se debe, no al maltrato animal, ¿no? Buena alimentación, higiene. Y es para eso estamos nosotros, para informar de que los animales necesitan respeto, para que ellos sean bondadosos con nosotros. Por lo contrario, no nos va a prestar el servicio que nosotros requerimos. De todo, conservar la salud del animal, en este caso, haciendo calendario de vacunaciones, de parasitación, vitaminización, mineralización, como vimos el aseo del animal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces le quedo muy agradecido y nos estamos viendo en la siguiente clase. Bueno, conversamos y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Que tengan Muy bien, ok, discúlpenos.